mensaje le he titulado La maravillosa gracia de dar. Le había puesto el primer título, La gracia de dar. Pero en la medida que fui avanzando en el estudio, descubrí que el título más apropiado era añadirle ese adjetivo, la maravillosa gracia de dar. A ver, en nuestro medio de alguna manera se nos ha marcado, porque muchos de nosotros al oír la palabra dar, lo primero, y más en el contexto, inclusive en el contexto de las iglesias, algo con lo cual yo también me hace sentir un poco incómodo, uno dice, bueno, ya van a empezar con el tema de pedir dinero y pedir dinero, y yo he ido a cultos en donde no solamente piden, sino que hasta que no consigan lo que necesitan, el culto no se acaba y vuelven y pasan el plato, y vuelven y pasan el plato, y vuelven y pasan el plato, y a veces he oído pastores que dicen, bueno, yo recibí del Señor que hay uno que tiene 10,000 por ahí, hay otro que tiene 1,000 por allá, y es una manera de enseñarlo, pero les confieso, para mí no es muy cómodo asistir a iglesias donde existe una presión muy grande al respecto de eso. Pero la doctrina de la mayordomía, es decir, de la administración de la multiforme y de la maravillosa gracia de Dios y la bendición que Él nos comparte de su gracia al tener la oportunidad de dar, es una enseñanza que debe ser expuesta y puesta en conocimiento de la iglesia, no importa cuál sea la condición de la iglesia. Es decir, si la iglesia necesita dinero, o si la iglesia no necesita dinero, la doctrina de la mayordomía es bíblica y hay que enseñarla. Porque no se trata de dar para cubrir la necesidad, ni de no dar porque ya hay suficiente. La Biblia nos enseña a dar. Y fíjense que cuando la Biblia habla de este tema de dar, la cita que voy a estar usando la segunda epístola de Pablo a los Corintios, y voy a hacer referencia a varias citas. Pero en la mayoría de las ocasiones en que esta porción bíblica que voy a usar para ustedes en esta mañana habla de dar, fíjense que en alguna que otra ocasión se refieren a dinero. En la mayoría de las referencias que la cita bíblica que voy a usar, cuando se refieren a dar, es al hecho de compartir. Es al tema de servir. Es evidentemente a la predicación de la palabra de Dios, al compromiso con Dios. Y no es porque sea trabajo ni del pastor ni del predicador de turno en la iglesia. Escuché una vez a un pastor que me enseñó un principio que dice que para que las iglesias crezcan, las ovejas tienen que multiplicarse, porque los pastores no producen ovejas, los pastores las cuidan. Las ovejas producen ovejas. Así que es responsabilidad y compromiso de todos ponernos al servicio del Señor para que esta congregación, que por las circunstancias que podamos venir desde el tiempo de la pandemia en adelante y quizás la falta de un pastor titular al frente de la iglesia, ha podido influir en la realidad que vivimos hoy. Sin embargo, es responsabilidad de nosotros como miembros de la iglesia entender la maravillosa gracia de dar y lo que esto significa. ¿Y qué significa dar? Como les decía yo, en la palabra de Dios que he escogido para hoy y que las voy a compartir, se refieren no solamente a la palabra dinero, es más, ni siquiera se refieren a la palabra dinero en la cita. Se refieren a la actitud que hay en el corazón de las iglesias, a la disposición de compartir, a la disposición de dar en bienes, en servicio, en ofrenda, en la gracia, y compartir el regalo que de la mano de Dios hemos recibido. Para esto, entonces, es importante que el dar sea
una invitación a comportarnos de una manera generosa y desinteresada. La gracia de dar un regalo, por ejemplo, un anillo, un juguete, ropa, lo que el hermano compartía, debe nacer de un corazón generoso, no egoísta. Y quien nos inspira a la acción de dar es el propio Espíritu Santo de Dios. Porque la gracia, por definición, la gracia es haber recibido un favor inmerecido. Y si por gracia recibimos, por gracia también damos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que significa dar? Yo les voy a pedir que compartamos la lectura que he escogido, la base principal, es en la segunda epístola de los Corintios, en el capítulo 8, y vamos a estar leyendo hasta el versículo 12. Así que les pido por favor que nos pongamos de pie para tener la lectura de la palabra de Dios. Y dice así, 2 Corintios capítulo 8. Dice así la palabra del Señor: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito, para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundemos también en esta gracia. Y no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a querer desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis a cumplir, conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta, según lo que uno tiene, no según lo que uno no tiene. Dios y Padre nuestro, presentamos esta palabra delante de ti. Guía, Señor, mi mente, mi corazón y mis palabras para compartir con mis hermanos lo que tu palabra nos enseña. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados. Entonces empezamos. ¿Qué significa dar? Pues como expliqué, dar es una expresión de la gracia de Dios, ya que es su gracia la que nos mueve, la que nos inspira, la que nos motiva, la que nos compromete a dar. Y fíjense que leí todos estos 12 versículos y yo no sé cuántas veces encontraron la palabra dinero aquí. Yo leí 12 versículos. En efecto se están refiriendo a un apoyo en dinero, pero la exhortación de Pablo en ningún momento se refiere a dinero. El dinero es una parte nada más.
es el compromiso, es el servicio, es la voluntad, es el corazón dispuesto, es la generosidad en el corazón y la obediencia y el sometimiento al Santo Espíritu de Dios para poder cumplir conforme a lo que la palabra de Dios pues nos enseña. Así que, lo primero que quiero enseñar con respecto a qué significa dar es algunas cosas que debemos hacer. Lo primero es que la Biblia nos manda y nos enseña en esta porción leída que debemos dar aún a pesar de las circunstancias. Y fíjense que leímos en los dos primeros versículos que esta iglesia a la que se está refiriendo, la iglesia de Macedonia, estaba en una gran prueba de tribulación, pero aún así, en medio de sus pruebas, dice, en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Así que la gracia de dar significa que debemos dar aún a pesar de las circunstancias. Muchas de las personas de esta iglesia a la que se están refiriendo, de Macedonia, eran personas que eran muy pobres, eran personas con mucha necesidad. Probablemente muchos de ellos estaban hasta sin trabajo, probablemente muchos de ellos tenían que hacer un esfuerzo especial en conseguir los recursos que necesitaban para su propia subsistencia familiar. Sin embargo, nosotros entendemos y vemos que esta palabra de Dios nos enseña que ellos, en medio de su pobreza, abundaron en generosidad. Y más adelante vamos a ver que no solamente deseaban hacerlo, sino que le pedían a los santos que les permitieran el privilegio de poder participar en el servicio a los santos. Y fíjense que se refiere al servicio, al área de servir. No se refiere a meterse la mano en el bolsillo y sacar dinero para darse. Claro que dieron, pero la motivación de ellos era una motivación mucho más profunda, mucho más generosa, mucho más genuina. Y entonces yo me hago la pregunta, ¿y nosotros damos a pesar de las circunstancias? ¿O damos del tiempo que nos sobra? De los recursos que nos quedan, de lo que no tenemos asignado, de lo que no está en presupuesto. Cuando nosotros aprendemos este principio, esto nos va a ayudar a ser cuidadosos de dar, aún en medio de circunstancias tales como desempleo, enfermedad, necesidad. Porque Dios es bueno, Dios es fiel y Dios es justo, y nosotros no tenemos que dar, y esta es una enseñanza que yo la quiero corregir porque algunos predicadores la enseñan, que tenemos que dar para que el Señor nos dé más. Esto no es un negocio, esto no es una inversión que si yo doy 10 voy a recibir 20, por eso voy a dar 100 para que me devuelvan 200, por eso voy a dar 1000 para que me regresen 2000. No se trata de eso. Porque si fuera eso, entonces, ¿dónde está la gracia de dar? ¿Dónde está el esfuerzo? ¿Dónde está la obediencia? Si lo que estamos haciendo es una inversión. ¿Sí? Bien. Entonces, cuando te veas tentado a no dar por alguna de estas razones, y confieso que algunas son de mucho peso, son bien importantes. Si no tenemos ni para traernos un bocado de pan a la boca, Dios conoce el corazón y Dios sabe cuál es nuestra circunstancia. Lo que Dios nos invita aquí es que no pongamos eso como una excusa o como una explicación o como la razón que justifica abstenerme de participar de la maravillosa gracia de dar. Así que, si el dar significa que nos tenemos que sacar el pan de la boca, porque es lo único que tenemos, Dios va a conocer el corazón y Él va a saber lo que necesitamos.
pero definitivamente siempre habrá una oportunidad de servir. Siempre habrá una oportunidad de compartir. Con los que, de aquí de la iglesia, con los que he tenido la oportunidad de hablar ocasionalmente entre semanas, saben a lo que yo me refiero. Muchas veces una llamada para saber, Manuel, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Después del 6-1. No lo estoy diciendo como una broma, pero no sé si logro explicarme. Es el hecho de, por ejemplo, con Julio, que hablo con alguna frecuencia. Yo no tengo que hablar con Julio solamente para decirle, Julio, necesito que hagas esto, necesito que me prestes este servicio. Él, con el corazón comprometido con el Señor, no conmigo, lo hace, y de verdad, Julio, yo te lo agradezco, te lo he dicho muchas veces, aprecio mucho el apoyo y el servicio con el que tú le sirves al Señor. Ni siquiera a la Iglesia Bautista La Boca, ni siquiera a ningún líder, y a mí mucho menos. Pero Dios conoce tu corazón y sabe que tú lo estás dando, y si no tienes los recursos económicos para poner dinero en el platillo, pero estás poniendo de tu tiempo. Nuestra computadora se dañó y estamos usando la computadora de Julio para la proyección esta. Esto es una manera de servir, perdona que te tome de ejemplo, Julio, pero esto es una manera de poner nuestro servicio y nuestros recursos, nuestros talentos, las cosas con las que Dios nos ha bendecido, al servicio de Él, y al servicio de Él a través de este lugar donde Él nos ha puesto, que es esta iglesia local, y los proyectos que aquí tenemos. ¿Qué oportunidad? Si hay una oportunidad o una temporada en el año en la cual el dar parece ser algo natural, es justamente la temporada que viene, la temporada de Navidad. Porque uno está animado como que vamos a compartir y qué sé yo, pero esto no tiene que ser solamente en la Navidad. La Navidad es una oportunidad que Dios nos da, y gloria a Dios porque podemos celebrarlo, porque Él se dio para nosotros y Él pone en nuestro corazón el deseo de dar. Sin embargo, debería ser una práctica constante. Siempre debe estar en el corazón de un creyente dar. Y vuelvo al punto, si lo que tienes es dinero, está bien, bienvenido sea el dinero, pero no se trata de dar dinero solamente, es compartir, es dar servicio, es apoyarnos unos a otros, es la predicación, el compromiso con la obra de Dios. Todas esas cosas son un llamado que Dios nos hace para que nosotros participemos de la maravillosa gracia de dar. La otra cosa que enseña la lectura que hemos compartido es que la gracia de dar nos enseña a dar con entusiasmo, con alegría, con gozo, dice aquí. No lamentándonos de que bueno, es que Dios sabe que yo no tengo, Dios sabe que yo no puedo. Hermanos, todos los que estamos aquí tenemos la capacidad de poner algo de lo que Él nos ha regalado al servicio de Él, al servicio de su obra. Si es dinero, es dinero. Pero ¿cuántas cosas hay por hacer aquí en la iglesia, hermanos? Necesitamos que todos y cada uno de los miembros de la iglesia metan el hombro. Yo no soy el pastor de la iglesia. Yo no lo soy. Y muchas veces aquí suceden cosas y no me estoy quejando. Bendito sea Dios que Él pone sus ojos en mí y yo puedo servirle. Y lo hago de verdad con todo mi corazón. Pero a veces yo me quedo pensando, bueno, no hay bolsas para el jardinero. Willy, hoy, perdona que use a Lizzy, de muy buen corazón, trajo algo para compartir con nosotros y me llama, Willy, es que lo que pasa es que no sé cómo se prende la estufa. ¿Tú te imaginas que yo estoy aquí prendiendo el equipo de sonido y tengo que bajar para prender la estufa? Digo, no lo estoy diciendo porque tú lo hiciste y lo hiciste muy bien. Gracias, Lizzy, ¿verdad? Lizzy me llamó ayer preocupadísima. Vamos a celebrar el día y no tenemos nada para qué brindar. Yo quiero llevar. Fíjate qué cosa tan hermosa. Y disculpa que otra vez te tome como ejemplo, Lizzy. Pero ¿qué es esto tan hermoso? No se organizó nada.
en medio de la iglesia, pero en el corazón de ella está el dar. Y ahí lo trajo. Humildemente vamos a comernos unos ¿qué? Unos coditos. Vamos a comernos unos coditos. Humildemente. Porque dice, la hermana estaba preocupada. Muchos de nosotros salimos de la iglesia y después hasta que llegamos a la casa con un hambre terrible. Por lo menos algo que caiga, ¿verdad? Exacto. Entonces, la palabra de Dios nos enseña que estos hermanos no dieron conforme a sus fuerzas. Dice el versículo 3 que dieron conforme a sus fuerzas y más allá de sus fuerzas. Dice el versículo 4 que entendieron que el dar era un privilegio el cual ellos estaban pidiendo, rogando que se les permitiera el privilegio de participar, pero de participar ¿en qué? Fíjense que no dice en el dinero, ni siquiera dice en el diezmo, que bendito sea Dios, es una enseñanza bíblica, pero ni siquiera se refiere al diezmo. Aquí dice que ellos estaban rogando por el privilegio de poder participar en el apoyo al servicio de los que están predicando. Y esa es una manera de la cual nosotros podemos hacer. La iglesia de Macedonia no necesitaba ser motivada para dar, ni ser constante, ni ser recordada. A cada momento hay que dar, hay que dar, hay que dar, hay que dar. No. El Espíritu Santo de Dios puso en la iglesia de Macedonia el deseo de dar. Y entonces, es esa maravillosa gracia de participar de la bendición de dar, nos hace sentir entusiasmo. Yo no sé cuántos de ustedes lo han sentido, pero yo voy a dar un testimonio. Cuando yo empezaba mis días de matrimonio con la que era mi esposa, yo no tenía un salario muy jugoso que digamos, nos alcanzaba para vivir con cierta comodidad, pero teníamos un presupuesto bien ajustado y cuando los niños estaban en la escuela, era la matrícula, eran los uniformes, eran los libros, era el mantenimiento de la casa y nosotros nos alcanzaba justito para el mantenimiento de cada día. Y yo discutía con mi esposa, porque nosotros no tuvimos nunca, como en nuestra experiencia de matrimonio, nunca tuvimos dos cajas registradoras separadas. Nosotros teníamos una sola economía. Y todo entraba al tesoro del ingreso de la casa. Y lo primero que mi esposa hacía, antes de sacar para el arroz, es más, antes del pago de impuestos, lo primero que mi esposa hacía era sacar los recursos para el aporte nuestro como familia al presupuesto de la iglesia, la entrega de nuestro diezmo. Y no solamente eso, mi esposa sacaba ese dinero y ella no escribía un cheque, ella iba al banco a sacar el dinero y ella le decía al cajero, por favor, dame los mejores billetes que tengo, los más nuevitos, no quiero billetes viejos. Total, si cuando entraban aquí a la iglesia iban a regresar para el banco y valían lo mismo. Pero ella tenía un deseo tan hermoso en su corazón de entregar lo mejor, que no solamente era dar, sino que dar los billetes más planchaditos. Si estaban en secuencia numérica, mejor. Y yo les confieso mi pecado. Yo no estaba tan certero de que esa era la manera correcta de hacerlo. Pero nunca le quité a ella ese deseo de hacerlo, ese deseo que ella tuvo de hacerlo en su corazón. Porque era una manera de expresarle a Dios. Yo voy a decir también esto. Mis hijos, cuando venían a la iglesia, si no teníamos con qué, mis hijos venían con lo mejor. Y nosotros también. Los que conocieron a mi esposa saben de qué le estoy hablando. Mi esposa era una mujer guapísima, muy elegante. Y cada vez que vino a la iglesia ella venía como si fuera para una presentación delante, venía regia. Ahora, esto es un simbolismo nada más, esto es una parte externa, pero esta parte externa de alguna manera refleja lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Así que hoy día
No creo yo en estas campañas de estar pidiendo y pidiendo y pidiendo y diciendo, mira que necesitamos y damos y damos y damos. Yo creo que la enseñanza, cuando es compartida y es expresada delante de la congregación, es la congregación, son cada uno de ustedes los que tienen que llegar al conocimiento, guiados por el Espíritu Santo de Dios, de su compromiso y de participar de la maravillosa gracia de dar. Y la iglesia, es decir, cada uno de nosotros debemos dar como Cristo dio. Como Cristo dio. Dice en el versículo 5, no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor. Ellos están refiriéndose todavía a los hermanos de la iglesia de Macedonia. En el versículo 5 dice que dieron no como ellos lo esperaban, sino que ellos se dieron a sí mismos al Señor primeramente y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que, el versículo 7, por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, es decir, yo no me puedo parar delante de ustedes, hermanos, a decirles, es que hay que dar y revisar cuánto es el cheque que recibe usted, porque tiene que correrle un punto decimal y el 10% y tal. Esa no es la manera como Dios quiere que lo hagamos. Esa es la forma que Él sugiere y que Él propone, y nosotros como obediencia lo hacemos. Pero realmente lo que aquí se refiere es que nosotros sigamos el ejemplo de Cristo. Y el ejemplo de Cristo de dar por gracia está perfectamente resumido en el versículo 9. En el versículo 9, ¿qué dice? Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La gracia, el regalo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál fue el regalo? Que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros, con su pobreza, fueseis enriquecidos. Esto parece un juego de lenguaje, pero realmente es entender que yo me imagino al Señor usando, yo no sé si en aquel tiempo se llamaban putarra, ¿cómo se llamaban las sandalias, las cosas que ellos usaban? Eran unos pedazos de cuero amarrados con una correíta. No eran botas de construcción con protección ni nada. Yo no sé cuántas veces el Señor, caminando por esos caminos polvorientos, no calculó bien y se metió una patada y se levantó la uña del dedo gordo con una piedra del camino. Pero Él no tenía necesidad de eso, ¿no? Él es Dios. Dice la palabra de Dios que Él, como Dios, se quitó su vestido de Dios. Su investidura de Dios se la quitó para hacerse como uno de nosotros. Y no solamente como uno de nosotros, como uno igual a nosotros, como siervo. Y si nosotros entendemos que esa es la manera como Dios se dio a nosotros, ¿de qué manera nosotros debemos estar comprometidos con dar? Así que debemos dar aprendiendo de este significado, de cómo Cristo se dio a sí mismo por nosotros. La gracia de dar nos lleva a dar de buena voluntad, de buena fe, de buena gana. No puede ser que el dar obedezca a que, como el hermano Willy predicó sobre dar, entonces el otro domingo, si no tengo para dar, mejor no voy a la iglesia. Si esa es la interpretación que ustedes están dando, de verdad les pido perdón. No me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a que nosotros demos de buena voluntad, porque Dios ve lo que da el corazón, no lo que da la mano. Repito,
Dios ve lo que da el corazón, no lo que da la mano. Si el corazón quisiera dar más, pero no pudiera hacerlo, Dios lo ve y lo registra. ¿Me explico? Porque si la mano da más de lo que el corazón quiere dar, Dios registra lo que hay en el corazón, sin que importe lo grande que fuera. Él ve la buena voluntad, la actitud, el deseo, el trabajo, el amor, el servicio. Todo esto Dios lo ve. Y la ofrenda que entregamos, la entregamos como un símbolo externo. Nuestro corazón es el que tiene que estar primero en las manos de Dios. Pero quiero entrar entonces en otro punto en el cual no quisiera tampoco ser malinterpretado, pero quiero decirles que no hacerlo de esa manera. La exhortación es que lo hagamos de esa manera, pero no hacerlo de esa manera se constituye en un tipo de pecado. En un tipo de pecado. Hay muchas personas o lo voy a plantear de esta manera. Existe una condición de pecado en el no dar. Existe una condición de pecado en el no dar. En muchos casos, el no dar no se le mira como pecado, pero sí lo es para el hombre y para aquella persona que argumenta a tal punto que cualquier cosa justifica el no dar. Como por ejemplo, y esto lo he escuchado no sé cuántas veces, es que lo que pasa es que en esa iglesia piden y piden y piden, y mira, nosotros tenemos que llegar en bus y en chiva a la iglesia, y el pastor llega en un carrazo 4x4. Es que los pastores se enriquecen. Es que no estamos seguros de que las personas encargadas estén haciendo una administración dudosa de los recursos que damos. ¿Para qué necesitan dinero si hay suficiente? O también otros que inclusive usan la Biblia, dicen, no, yo no doy, pero si el Señor es el dueño del oro y la plata, que lo ponga a Él. La Biblia lo dice. Estamos sacando de contexto una enseñanza que la Biblia dice. La Biblia dice que el Señor es el dueño del oro y la plata. Sí, verdad que lo dice. Pero si nosotros le refregamos a Dios y le decimos, Dios, como tú eres el dueño del oro y la plata, pon tú el oro y la plata para allá y déjame la mía acá. Ese es el pecado. No considerar que Dios sea el dueño del oro y la plata, porque Él lo es. Pero cuando el hombre está dispuesto a poner cualquier excusa para no dar, excusa como la que estoy exponiendo para ustedes hoy, eso se constituye en un pecado. Este tipo de pensamiento ha hecho que hombres y mujeres caigan a tal punto de que pierdan las bendiciones porque no están siendo corregidos en su corazón y caen entonces en egoísmo, en avaricia, en amor a las cosas materiales, y estas cosas nos alejan de Dios. Fíjate que dice que la palabra de Dios enseña que no se puede servir a dos señores. Y cuando se dice no se puede servir a Dios, señores, el Señor es, uno de los señores es Dios, y en el otro lado están las riquezas. No se puede servir a dos señores, no se puede servir a Dios y al dinero. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Eso es lo que la palabra de Dios enseña. Todavía nos enseña más en 2 Corintios capítulo 9, voy a moverme, un versículo hartamente conocido, capítulo 9, versículo 7. Dice, cada uno dé como lo propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, si Dios pone en tu corazón dar, da. Porque si Dios lo puso en tu corazón y no lo haces, estás pecando. Tú pecas cuando llegas a pensar que dar es como
que te hace dudar de que Dios va a suplir tus necesidades. Dios conoce tus necesidades y si Él puso en tu corazón dar, te lo prometo, te lo garantizo, porque la palabra lo enseña, que Él es fiel y Él te va a sostener. Tú pecas cuando no hay equilibrio en las decisiones que tú haces. Si Dios lo pone en tu corazón, obedece. Tú pecas, este es otro pecado, cuando te jactas de lo que das. Cuando te enorgulleces de lo que das. Yo digo, pero entonces yo voy a dar y yo, para que la iglesia sepa, yo di esto y yo di aquello y yo hice. Ese no es el propósito. Si estás dando para ser reconocido por los hombres, esa es tu recompensa. No estás siendo obediente a la voz de Dios y de alguna manera estás pecando. Dice que pecas cuando no das con tu corazón, cuando no das con sinceridad, cuando no das con amor, cuando no das con gracia, cuando no das con el favor, cuando permites que tu egoísmo nuble tu mirada y ya no hay en el corazón la generosidad con la que Dios quiere que tú des. Pecas cuando no entiendes que el momento de dar es parte de la formación de tu carácter. Es parte de la formación de tu carácter. Y quiero decirle unas cosas. El dinero es lo más sucio que hay, pero la ofrenda monetaria es tan espiritual como cantar un himno. Cuando lo hacemos con el deseo y Dios conoce la generosidad y el propósito que hay en tu corazón, el ejercicio, la acción de dar y de ofrendar se constituye en un acto tan espiritual como pararse aquí en el púlpito y predicar, como cantar alabanzas, como orar, porque forma parte de nuestra vida espiritual. Pecas cuando te pones a pensar, pero bueno, ¿qué es lo que van a hacer con la ofrenda? Y sigue los siguientes versículos, ahí mismo, el versículo 16 y 17, el deseo de dar es un deseo que por sobre toda cosa pone a la persona que maneja el dinero del Señor a tener una buena relación con Dios para servirle. El versículo 18 nos enseña que debemos, bueno, vamos a leerlos, pero versículo 16. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, pues a la verdad recibió exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Es la voluntad de servir, el deseo de servir. El versículo 18, y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Es la pasión por el rescatar a las almas perdidas. Todo eso es parte de la gracia de dar. El versículo 19, que a través, no solo esto, sino también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por vosotros para la gloria del Señor mismo y para demostrar nuestra buena voluntad. Es decir, que a través de esto estamos manifestando el deseo de honrar a Dios. Versículo 20, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. Es que tenemos que ser respaldados por una reputación de honradez. Por eso es que en esta iglesia se entregan informes y los hermanos, cuando tengamos una sesión administrativa y participen, se van a dar cuenta que aquí no hay nada oculto. Aquí se sabe, esto es lo que hay en el banco, esto se gastó, esto fue lo que ingresó. Es una parte de responsabilidad. Tiene que venir acompañado con un espíritu de cooperación. Versículo 23. En cuanto a Tito, que es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Mostrad pues
para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos con respecto a nosotros. Es decir, es como un motivo de sentir alegría en la cooperación. Y lo último que quiero terminar, y que ya lo he mencionado, es que lo primero, ya aprendimos qué significa dar y por qué se hace. Ya dijimos por qué es pecado no dar. Y ahora vamos a entrar en la parte más sublime de este mensaje. Damos, porque ¿qué nos dio Dios? ¿Qué nos dio Dios? Nos dio salud, nos dio trabajo, nos bendijo, todo eso. Pero ¿saben qué nos dio Dios? Nos dio a su Hijo. Yo siempre, a mi vida siempre chocó la experiencia de Abraham cuando llevó a su hijo en obediencia a Dios para sacrificarlo en el desierto. ¿Conocen esa historia, verdad? Yo decía, pero en mi tiempo de rebeldía, yo decía, pero qué barbaridad, Dios es un bárbaro. ¿Cómo le voy a pedir a Abraham que sacrifique a su propio hijo? Y él lo iba a hacer. Y el hijo lo aceptó. Ahora, esto fue un modelo, una enseñanza de lo que iba a venir después, pero eso no lo sabía Abraham. Eso lo sabemos nosotros ahora. Pero de alguna manera es una figura, un ejemplo, una muestra, una señal que Dios nos dio a nosotros desde aquellos tiempos de cuán grande sería el amor de Él, que estaba dispuesto a entregar a su propio Hijo. Y yo voy a terminar esto ni siquiera con una reflexión en el punto. Solamente piensen, ¿qué nos dio Dios? Dios nos dio a su Hijo. Segunda Corintios 8:9, ya lo leímos, pero lo quiero volver a leer. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Juan, capítulo 3, versículo 36 dice: el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan, capítulo 1, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y este versículo tiene un versículo anterior a esto, que dice, creo que en el estudio bíblico lo compartimos el martes, Manuel, que dice: a lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Y entonces viene pero a los que lo recibieron, y yo me cuento entre ellos, y espero que cada uno de ustedes se cuente entre ellos, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que el que me diga a mí, y esta es una corrección doctrinal, que no quiero entrar en discusiones estériles, pero es lo que la palabra enseña, hermanos, no todos somos hijos de Dios. Esto lo he escuchado. No, pero es que todos somos hijos de Dios. Todos fuimos criatura de Dios. Todos somos creación de Dios. Todos somos hechura de Él. Pero hijos, a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio autoridad, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. No es a todos los que creó, es a todos los que le recibieron. Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5. Pero Dios,
que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida conjuntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos. Y Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 3, versículos 17 y 18, y este verso me encanta, esta cita, porque nosotros tenemos Juan 3:16 como nuestra cita favorita, ¿verdad? La podemos recitar. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero la Biblia no se termina ahí. El versículo 17 continúa y el 18 todavía más. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y dice el 18, el que en Él cree, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Tú y yo, hermano, somos salvos debido a que hemos creído en todos estos principios que acabo de leer en estas citas que he compartido con ustedes. Y somos salvos debido a que con el ejemplo que Él nos dio de dar a su propio Hijo, Dios nos está enseñando la maravillosa gracia de dar. Cuando damos, estamos honrando a Dios y estamos enriqueciendo a los demás. Dios nos libra de condenación eterna por el hecho de creer en la promesa de su Hijo. Dios nos da vida. Así que la forma de dar de una manera maravillosa, la gracia de dar, es dar de una manera incondicional. No le pongamos condiciones a Dios. Dios nos ha dado a su Hijo de una manera incondicional, aún a pesar de nuestro propio rechazo. Y Dios desea que todo aquel que cree en Cristo no se pierda, mas tenga vida eterna justamente. Así que la forma de dar de Cristo es la que nosotros debemos imitar cuando nosotros vamos a dar. Dar de una manera incondicional. Porque la forma de dar de Cristo fue por amor. Y para concluir, quiero decirles que la gracia de Dios hace que nuestra ofrenda forme parte de una vida a la semejanza de Cristo. Si queremos ser imitadores de Cristo, el primer ejemplo que Él dio, que Él nos da a nosotros, que Él nos enseña a nosotros, es la acción de dar. Porque Él mismo se dio. Y cuando como creyentes entendemos que el dar no solo depende de un valor económico, sino que va mucho más allá, como hemos dicho, el servicio, el ofrendar, la generosidad, la disposición al trabajo, entendiendo que por medio de tu trabajo y de tu compromiso con Dios, estás glorificando a Dios mismo. Eso es lo que Dios quiere, porque tu trabajo glorifica a Dios. Y Colosenses 3:23 dice, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Dice, te lo sabes de memoria, lo podemos repetir, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sin juzgarnos unos a otros, porque Colosenses un poquito antes, en el versículo 13 dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Voy a leerlo en panameño. Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si es que hubiera alguna queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó, así también perdonemos nosotros. Entonces yo no estoy aquí, ni la iglesia, ni nadie está aquí para juzgar, ni para averiguar qué es lo que usted tiene, qué es lo que usted gana, ni qué es lo que usted da. Esta es la enseñanza que Dios nos da, que cuando aprendemos a dar, cuando aprendas esto, tu dar por gracia será muy diferente en tu ofrenda, en tu servicio, en tu trabajo, en la educación de tus hijos y en tu crecimiento como creyente por medio de la fe.
Y cuando hice el ejemplo de mi esposa, les decía algo que no terminé la idea, y es que yo no sé cuántos de ustedes lo han experimentado, pero cuando Dios pone en nosotros el deseo de dar y lo hacemos y lo obedecemos, aun cuando estamos conscientes que estamos comprometiendo algunos recursos que entendemos son imprescindibles para nuestro sostenimiento, llega a nuestro corazón un gozo que el que no lo ha experimentado no sabe de lo que le estoy hablando. Es un gozo, es una alegría. Dar, no para jactarme de lo que di, sino porque Dios confirma en el corazón, cuando lo hacemos de corazón y con la generosidad que Él quiere, que estamos siendo obedientes. Y qué satisfacción tan grande sentirnos obedientes a Dios. Termino con esta frase. Cuando aprendes esto, tu dar por gracia será muy diferente. En tu ofrenda, en tu servicio, en tu trabajo, en la educación de tus hijos y en tu crecimiento en la fe. Que Dios añada bendición a su palabra y ojalá de verdad yo oro a Dios para que esta enseñanza, así como aprendemos diferentes enseñanzas doctrinales que la palabra nos enseña, aprendamos lo que significa poder participar de la naturaleza de Dios a través de la maravillosa gracia de dar. Que Dios les bendiga, amados.